Muchas gracias por acompañarnos a otro estudio de la escritura, de la palabra de Dios. Ahora vamos a analizar el capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Como ustedes saben, estamos estudiando verso por verso, capítulo por capítulo de los libros de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y en esta ocasión pues nos toca una vez más otro capítulo del del Evangelio de Yeshua según Mateo. Así es de que, pues bueno, hemos estado analizando cómo es que Yeshua habla en parábolas y dando a entender muchas cosas acerca de la forma en cómo se estaba llevando la enseñanza, cómo estaba siendo guiado el pueblo en aquel entonces por parte del liderazgo judío y, y en la mayoría de las parábolas Yeshua siempre hizo un reclamo muy fuerte en relación a este tema porque los líderes finalmente se estaban apacentando a sí mismos en lugar de apacentar a las ovejas del rebaño del Señor. Y en ese sentido, las parábolas eran mensajes eh, encriptados, ocultos, pero en ocasiones ellos lo entendían perfectamente, entendían que hablaba de ellos. Por ejemplo, en el capítulo 21 que estudiamos la semana pasada, los principales, los sacerdotes, entendieron que Yeshua hablaba de ellos al hablar de la piedra que, que los edificadores desecharon, la piedra del ángulo, la piedra que era el cimiento, el fundamento del templo de piedras vivas, tal cual como lo expresó el apóstol Pedro. Así es de que, pues bueno, en esta ocasión nos toca continuar con esta disertación de Jesucristo y efectivamente continúa Yeshua hablando en parábolas. Dice el versículo 1 de Mateo 22, respondiendo Yeshua les volvió a hablar en parábolas. Una parábola ¿qué es una parábola? Para entender, por principio de cuentas, debemos entender por qué Yeshua hablaba en parábolas, pero qué es en realidad una parábola. Una parábola viene a ser una historia ficticia que tiene el propósito de dar un mensaje o una enseñanza. Así es que Yeshua, al hablar en parábolas al pueblo y a los líderes, pues cumplió la profecía que podemos ver nosotros registrar en el Salmo capítulo 78. Dice, si gustan acompañarme ahí en sus Biblias, Salmo 78, verso 1, dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. La palabra proverbios en el hebreo es la palabra mashal, que es lo mismo que significa parábolas. Hablaré cosas escondidas. Aquí podemos entender que las parábolas tenían este propósito. No todos iban a entender las parábolas. Incluso en su momento los discípulos de Jesucristo a veces tampoco entendían. Tenía que explicarles Yeshua. Dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿A qué se está refiriendo el salmista? Bueno, el salmista está hablando de todo lo que Dios habló a través de Moisés. Todo lo que está escrito desde el Génesis, desde el principio. Así es de que dice, verso 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Esa es la razón por la cual toda la enseñanza del Señor, todas estas palabras que el Señor le dio a, a Moisés y después a los profetas, el pueblo tenía el propósito de enseñarle a sus generaciones, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, con todo el propósito de que estas palabras, esta meditación, esta forma de vida quedara plasmada en la mente de todas las generaciones de Israel hasta nuestros días. Ese es el propósito de nosotros, regresar al camino, regresar a la restauración de todas las cosas, como el Padre Celestial quiso desde un principio que fueran las cosas, que fuéramos nosotros, que tuviéramos nosotros vida. Así es de que, y continúa ahí mismo en el verso 1, dice, diciendo, verso 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió
a sus siervos. Aquí las palabras importantes, ¿no? El reino de los cielos. Está hablando Yeshua acerca de cómo debemos entender tú y yo el reino de los cielos. ¿Qué significa realmente? ¿Cómo es que nosotros podríamos entrar a ese reino? ¿Y qué es lo que vino a hacer Yeshua? ¿Qué papel tiene en este reino de los cielos? Dice un rey, habla de un rey, pero habla de un hijo. Y aquí nosotros podemos entender claramente que habla del Padre y del Hijo, del Eterno, de Dios, y de Jesucristo, de Yeshua, el Hijo. Dice, y envió a sus siervos. Así es de que es muy fácil que tú puedas entender cómo es que, a qué se refiere cuando habla de los siervos. Es claro que está hablando de los profetas, aquellos que fueron enviados por el Señor a su pueblo para exhortarles a regresar, para exhortarles a regresar al buen camino. Y dice el verso 3, a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Las bodas del Hijo del Rey representan el tiempo del fin en que el Hijo reinará, Yeshua. Esto significa que el hecho de que el pueblo no haya querido venir a las bodas en su momento, significa que el pueblo no quiso hacer lo correspondiente para asistir a estas bodas. Es decir, el rey representa al Eterno, los siervos representan a los profetas y posteriormente también a los apóstoles y los convidados. ¿Quiénes son entonces? El pueblo de Israel, el pueblo que está reuniendo al Señor. Por eso dice, están convidados. Es decir, en el momento en que tú recibes el Evangelio, escuchas esta invitación para cambiar tu vida y con el propósito de que tu vida sea gobernada por la voluntad de Dios a través de su instrucción. La Biblia es una instrucción de vida. De hecho, la ley es una mal traducción. La traducción más correcta vendría a ser instrucción. La Torah como una instrucción. Lo que conocemos como la ley de Moisés es una instrucción de vida. Son indicaciones acerca de cómo debemos vivir. Y esa es la invitación a las bodas. Pero para eso, ¿cómo es que tú llegas a una boda? Tú llegas a una boda vestido de acuerdo a la ocasión, ¿verdad? Dice el verso 4, volvió a enviar otros siervos. Estos otros siervos, como les comentaba, podrían ser los apóstoles. Pero recordemos que el Señor envió profetas, estuvo enviando profetas antes de la división del reino y después de la división del reino. Es decir, en el momento en que el reino de Israel se dividió, en ese momento la condición del pueblo cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque las 10 tribus que se quedaron en el norte de Israel se convirtieron literalmente en otro pueblo. O sea, incluso geográficamente hablando, ¿sí? Políticamente hablando, ellos establecieron otra capital. Y en el norte se quedó Judá con Benjamín, con la tribu de Benjamín, y estas dos tribus continuaron con la capital de Jerusalén. Y en el norte, Samaria. Así es de que a partir de entonces podemos ver claramente que hubo unos profetas que estuvieron exhortando al pueblo en general, a las 12 tribus de Israel. Pero después de que el Señor envía su juicio para que las 10 tribus del norte fueran dispersadas por todo el mundo, fueran conquistadas por el pueblo, por el reino, el imperio asirio, fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, etcétera, se mezclaron entre todas las naciones del mundo, de tal manera que la semilla de Abraham iba a cumplir el propósito y la promesa dada a Abraham, entre todas las naciones, dispersa, y sería como la arena del mar. Y en el caso del pueblo judío, junto con la tribu de Benjamín, ellos permanecieron en la tierra y continuó el Señor enviando profetas. Así es de que estos otros enviados, podríamos hablar también que eran los otros profetas
que fueron enviados a este pueblo que se quedó, a la tribu de Judá y Benjamín. Y después del Señor, después de la venida de Jesucristo, pues Él envió a sus apóstoles, a los embajadores. Es decir, aquellos que fueron enviados con aquella autoridad del Señor para dar su palabra, para llevar el Evangelio, para llevar el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Y dice el verso 4, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Es decir, está hablando de sacrificios. Está hablando de un banquete en donde iba a haber sacrificios en honor al Señor. Y todo está dispuesto, venid a las bodas. Fíjense bien cómo es que la Escritura nos habla de, para ir entendiendo en qué sentido es que las bodas se van a llevar a cabo. Dice desde el principio, el verso 2, regresamos ahí un poquito, pero nada más para retomar esto, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y en este caso debemos enfocar que esta celebración, estas bodas de las que se está hablando, tiene que ver precisamente con las bodas del Cordero de Jesucristo, el tiempo de su regreso, el tiempo en el que el Señor llamará a los suyos. Y está hablando de la segunda venida del Señor. Él está hablando esta parábola, pero está hablando en referencia a sí mismo. ¿Ok? Jesucristo. Dice, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y es lo mismo que sucede cuando tú compartes el Evangelio, cuando invitas a alguien a que conozca la Escritura, o que tú quieres compartir lo poquito que hemos aprendido de acerca de la Escritura, y quieres compartir con alguien y siempre te pone pretextos. Te ha tocado seguramente que pues no resulta que no, la persona no quiere. Siempre hay otras cosas más importantes en las vidas de las personas que escuchar las palabras de vida. El momento de la invitación, de tu invitación y mi invitación a las bodas del Cordero, se dio desde el momento que recibimos el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación, el Evangelio, la Torá. El contexto de este pasaje nos habla de la invitación a la vida eterna. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. El mensaje, el Evangelio en sí, es una invitación a la vida eterna. Así es de que tienes que entender perfectamente en qué consiste ese camino para la vida eterna. Ese camino a la vida eterna es el camino de regreso al Padre. ¿Por qué hablo de un regreso? Porque tú no estás, si tú no conoces la Escritura, si tú no estás viviendo bajo el gobierno de Dios, sino que vives conforme a tus propio instinto, tus propias ideas, tu propia forma de vida que te has creado, no estás gobernado por su ley, por su voluntad. Entonces, cuando escuchas hablar de la vida eterna, y cuando tú dices, yo quiero la vida eterna, tienes que ser consciente de lo que estás diciendo, porque esto implica decisiones, tomar muchas decisiones que incluso en ocasiones la gente, ya cuando es consciente de lo que implica, decide no hacerlo, y es triste, es terrible. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, el que no está conmigo, contra mí está. El que no recoge conmigo, desparrama. Así es de que no hay, ¿qué nos está diciendo Yeshua, el Hijo de Dios? Cuando Él habla estas palabras, te está diciendo a ti y a mí, no hay términos medios. O estás o no estás conmigo. Y eso la gente lo tiene que saber. ¿Por qué? Porque la gente tiene que tener esta oportunidad de tomar esta gran decisión en su vida. En su vida aquí en la tierra, que es un suspiro apenas,
pero que en el momento que tenga la oportunidad de conocer este mensaje, van a tener la oportunidad de enderezar sus vidas, de comenzar a enderezar sus caminos y de comenzar a prepararse para esta vida eterna. Tú no puedes estar en un lugar al que no ni siquiera sabes a qué vas o no coincides, no concibes ese tipo de santidad, ese tipo de vida en santidad. Puede ser que digas, pues no me interesa, mejor me interesa vivir el tiempo que yo tenga en esta vida y a todo lo que dé y lo que venga. Bueno, hay que respetar eso también. Hay que respetar porque finalmente, como les comentábamos en el estudio de Génesis, el Señor a todos nos ha dado la oportunidad de conservar este libre albedrío. El libre albedrío es una condición natural del hombre y la mujer que les permite tomar decisiones. Dios no obliga a nadie. Y en ese sentido, tú tienes esa oportunidad, la oportunidad de decidir cambiar tu vida o conservar la forma de vida que tienes. Pero los que ya hemos entendido y hemos aceptado esta decisión, tenemos esta gran responsabilidad, la gran responsabilidad de hablar, no la responsabilidad de que por lo que hablamos, por lo que compartimos, la gente se convierta. Eso no va a pasar. O sea, eso sería una falsa expectativa. Nosotros no convertimos a nadie. Nosotros tenemos un mandamiento. Comparte, abre tu boca, habla la palabra de Dios, habla vida. Y quien quiera que la tome, no hay problema, quien quiera que la tome. Hasta ahí llega nuestra función. Por eso no tenemos que afanarnos, por eso no debemos de andar haciendo cosas que están fuera de nuestro alcance o que rebasan expectativas reales. El único que convierte a las personas, el corazón de las personas, es el Espíritu de Dios. Y es en aquellos que han sido destinados para vida eterna de antemano. Así es de que dice, mas ellos, por eso dice verso 5, mas ellos sin hacer caso se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Cada quien tiene prioridades antes que a Dios. Estas cosas que están antes que Dios, esos son sus dioses. Esa es la verdadera esencia de la idolatría. El momento de tu invitación es ese entonces, ¿sí? Y el contexto de este pasaje nos habla de esta invitación a la vida eterna. Una invitación que es aceptada solo por la manifestación tangible de la obediencia al Evangelio. No solamente porque lo digas, porque lo expreses. Hay una doctrina errónea, una enseñanza equivocada en el sentido de que solamente con que digas, ¿sí? Que aceptas a Jesucristo en tu corazón, eres salvo. Y ya. Y de repente dicen, bueno, convertimos a tantas personas, ¿no? Y se adjudican ese, ese gran logro que por supuesto que no es así. Por supuesto que no es así. Y seguramente tú eres testigo de muchas personas que han hecho esta manifestación y que sus vidas nunca no cambiaron. Eso es la verdad, eso es cierto. Hay infinidad de gente que se congrega en iglesias eh, y continúan sus vidas igual, o sea, es una vida de religión. Es decir, llega el sábado o el domingo, incluso se reúnen y tienen un culto, hay un mensaje motivacional que les anima a continuar en el buen camino y durante toda la semana se olvidaron de Dios. Vuelven a su vida cotidiana de siempre. Eso, pero ellos ya dijeron eso. Acepto a Cristo en mi corazón. Eso está bien, pero tiene que seguir, tiene que continuar. Esta expresión tiene que ir ligada a una manifestación tangible, es decir, hechos literales de cambio en tu vida. Pero tú no vas a cambiar si no te dicen cómo debes de cambiar. Y no es como yo te diga, no es como te diga tu líder de la iglesia.
o tu vecino, o aquel que te compartió algo de la palabra de Dios. No, tú tienes que cambiar en base a lo que está escrito. Porque si dices que tienes a Jesucristo en tu corazón, que lo has aceptado en tu vida, entonces Él te dice, cualquiera que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice tu líder, como dice la Escritura. Y en el tiempo de Jesucristo, yo te pregunto, ¿cuál era la Escritura? No era el Nuevo Testamento. En el tiempo de Jesucristo, cuando Él habló de la Escritura, que creer en Él, como dice la Escritura, iban a correr ríos de agua viva de tu interior. Era vida. Él se refirió al Antiguo Testamento, a Moisés y los profetas. En eso no puede haber discusión alguna. ¿Estás de acuerdo? Porque apenas, ni siquiera había enviado a los apóstoles a enviar su mensaje. Así es de que cuando esto sucede, nosotros debemos ser muy conscientes de los tiempos en que Jesucristo habló estas palabras. Y aquí no vamos a hablar de interpretaciones, pues es muy claro, ¿no? Es muy claro. Para el tiempo de Jesucristo, es más, en otro pasaje de Lucas se habla de que cuando Jesucristo entró en la sinagoga, como era su costumbre, en un día de reposo, le dieron el libro de Isaías. Y él habló acerca de la profecía de la restauración del tabernáculo caído de David. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no te leyó Mateo? ¿Por qué no te leyó cualquier otra carta del Nuevo Testamento? O de los evangelios, porque no estaban escritos todavía. Jesucristo siempre que habló en base a lo que está escrito. Así es de que tu vida debe cambiar en ese contexto, en el contexto de lo que está escrito. ¿Por qué te digo esto y soy muy enfático en esto? Porque lo que yo te aconsejo es que no te dejes engañar. Que tu cambio de vida sea un cambio responsable, pero responsable por ti mismo, porque el día de mañana es muy fácil decirle, echarle la culpa a tal líder o aquel fulanito que dijo esto y tú lo seguiste. No lo digas y no hagas eso porque eso opera en tu contra. Y te voy a decir por qué. Porque antes de hacerle caso a Dios a través de su palabra, le hiciste caso al hombre. Entonces quedas en peor condición. Lo que yo te aconsejo es que no hagas eso. No te quejes de los líderes. Que mira, hay muchas personas en todo el mundo que están compartiendo la palabra de Dios con todo corazón, con toda la buena, mejor intención. Y el Señor lo sabe. Y se pueden equivocar como este servidor tuyo, claro que sí. Pero no se vale que el día de mañana, porque tú aprendes algo diferente, pues ya nos digas a los que te compartimos, fulano de edad me dijo aquello, porque no es así. Por eso yo continuamente les digo, no me hagan caso a mí. Qué bueno que me acompañan en estos tiempos y para mí es un honor que me acompañen, pero yo siempre me remito a la escritura, yo siempre les remito a la escritura. ¿Por qué? Porque es en base a esa palabra de Dios que en el momento que tú la lees, tú la estudias, puede ser que incluso que el Señor te dé más, mucho más que a este servidor, en revelación, en entendimiento, en comprensión del verdadero sentido de la escritura. Así es de que no a todos el Señor nos da al mismo tiempo un entendimiento de la escritura. Y no significa que no seamos pueblo. Claro que sí. Claro que sí. El tabernáculo caído de David se está reconstruyendo y son piedras vivas. Y hay unas piedras que tienen una forma, otras piedras que tienen otra forma, etcétera. Pero todos estamos siendo colocados como piedras sobre un cimiento, el cimiento de Jesucristo. ¿Y todo esto con qué propósito? Pues de que tengas salvación, la vida eterna.
El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 2, habla de este proceso del que yo te estoy hablando, de la forma que tú debes seguir para regresar al Padre. Dice el Efesios capítulo 2, a partir del verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por un regalo, no por algo que tú hayas hecho. ¿Por medio de qué? Por medio de tu obediencia. La fe tiene que ver con obediencia, literal. ¿Obediencia a qué? Ahorita te lo va a decir más adelante. Dice, y esto no de vosotros. Esta obediencia no es una cualidad o capacidad tuya. Es un don que Dios da. Pero también se anhela. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras. ¿Cuáles obras? Tus propias obras. Hace un momento yo les comentaba. Muchos se afanan, ¿no? A ver a cuántos vamos a convertir. A ver ahora qué hacemos. Ahora qué ideamos. Y digo, está bien en un sentido, pero no exagerar al grado de perder el enfoque, de llegar a pensar que por ti la gente será convertida. Eso no, eso no es así. El Señor te va, te va a compensar en base a la labor que hagas. Pero no es como que no tienes que llevar a cabo esta labor de compartir el Evangelio con esta mira, con esta perspectiva. Convertí a tantas personas, ¿no? Esa labor, Juan, Juan lo escribió. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo. No te gloríes de que te he dicho esto, porque tú no sabes de dónde viene ni a dónde va el Espíritu, que es el que convierte. Y la gente se convierte por obra del Espíritu, por gracia, ¿sí? Pero también por el agua. ¿Sí? Juan capítulo 3, ahí nos dice Jesucristo esta fórmula que no tiene cambio. Tú eres convertido por obra del Espíritu Santo y por el agua. Esto sobrenatural que viene de Dios, pero también por el conocimiento de su palabra. Estás obligado a conocer su palabra. Así es de que no te estaciones en el Nuevo Testamento. Tienes que conocer el Antiguo Testamento también para que entiendas el contexto correcto de cómo fue que los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Las cartas del Nuevo Testamento tienen todo su fundamento, todo, absolutamente todo, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesucristo habló de eso. Jesucristo habló de toda la palabra de Dios. Él dijo, mis palabras no son mías. ¿Qué te está diciendo? No vengo a decirte algo nuevo. Son de mi Padre que me las ha dado para que se las dé a ustedes. Y continúa ahí, Efesios, en el capítulo 2, verso 10, dice, porque somos hechura suya, hablando de Yeshua, creados en el Mesías, Yeshua, para buenas obras. ¿Ok? Dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero fuiste creado para buenas obras. Entonces hay dos tipos de obras que te está hablando, de las que te está hablando. Unas obras, por unas obras no, es decir, tus propias obras, pero para buenas obras sí. ¿Cuáles? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bueno, ¿cuáles crees que son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Ese camino, su instrucción, toda la instrucción de Moisés. Así es de que ese es el cambio tangible cuando dices tener a Jesucristo en tu vida. Continuamos en Mateo 22, verso 6. Dice, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esta invitación fue enviada especialmente al pueblo de Israel. De lo que se deduce que quienes mataron a los siervos fueron los líderes del propio pueblo. ¿Sí? Así es de que ellos eran los que contaban con autoridad para poder en un momento dado matar a los profetas y a los apóstoles. Y en ese sentido, Yeshua a través de esta parábola profetizó la destrucción de la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Que
fue cuando en el año 70 después de Yeshua, cuando el ejército romano llegó a cargo de general Tito, en que se llevó a cabo el sitio de Jerusalén. Sitió la ciudad y hasta su destrucción. Y la destrucción del templo fue quemado, literalmente. Por eso dice desde el verso 7, y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Eso es un ejemplo de otras ocasiones en que en un momento dado sucedió. No solamente sucedió en el sitio de Jerusalén, sucedió antes también. Recordemos que con el imperio babilónico también Judá, el pueblo de Judá, fue sitiado también. Y también en su momento fue destruido el templo. Fueron quemadas las casas, en fin, fueron llevados cautivos. Dice el verso 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Mas los que dijeron, los que fueron convidados no eran dignos. Qué terrible, ¿por qué está hablando de su propio pueblo? Está hablando de todos aquellos que en su momento tuvieron la oportunidad de recibir al Mesías cuando él vino. Lo estudiábamos en el capítulo anterior, en que Jesucristo llegó a Betfagé, que significa casa de higos inmaduros. Y porque estaban inmaduros, porque la higuera no dio frutos y fue maldita por el Señor. Precisamente porque por causa de los líderes judíos, el pueblo estaba en una condición de inmadurez espiritual, sin la posibilidad espiritual de recibir al Mesías. Yeshua dijo en la parábola que las bodas a la verdad estaban preparadas porque él era el novio que vino por la novia y que debió haber estado preparada la novia para este entonces. En Sinaí se llevó a cabo la entrega de estos dones, de estos regalos, es decir, los mandamientos. Estos mandamientos, esta instrucción que fue dada a Moisés, ¿qué propósito tuvo? Precisamente, preparar a la novia. Preparar a la novia. ¿De qué manera? Para que cuando viniera el Mesías y tocara la puerta, le abriera la novia. Dice Cantares, capítulo 5, el Cantar de los Cantares, el poema de poemas. Dice desde el versículo 1, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. El tormento de la separación, dice, aquí se habla del tormento de este momento en que iba a ser separada la novia del novio porque no le recibió. Pero este es el punto, el banquete estaba servido, pero dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, está hablando Israel, la amada. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, escucha que viene el Mesías, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche me han desnudado de mi ropa. A Jesucristo le quitaron su ropa para crucificarlo. ¿Cómo, cómo me he de vestir? Contesta. He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Mi amado se había ido. Había ya pasado este momento en que el amado dijo, me han desnudado de mi ropa, fue en el momento que fue muerto el Mesías. Y la novia
La hermosa, simple y sencillamente, no le abrió, no le recibió. Pero dice sobre la manecilla, el cerrojo, dice verso 6, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Esta triste circunstancia es en la que se encontró Israel después de que Jesucristo fue, fue muerto y crucificado. Pero, bueno, ya en los evangelios se nos explica, se nos dice, incluso en la carta a los hebreos, que efectivamente, pues bueno, el Señor resucitó y el Señor, esto estaba profetizado, tenía que morir el Señor precisamente para poder redimir a la esposa, a la adúltera, para que no muriera esta, esta amada. Dice el verso 9, continuamos el capítulo 22 de Mateo. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo, los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos, buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Te das cuenta? ¿En qué momento es este? Pues es el momento en que están llegando a las bodas cualquier tipo de personas. Jesucristo, cuando vino, ahí lo criticaron porque se sentaba a la mesa y decían, come con publicanos y prostitutas y es bebedor, comilón. ¿Qué era lo que hacía Jesucristo? Lo que les estaba enseñando a todos estos líderes era que tuvo que haber recurrido a todos estos menospreciados, ¿sí? Que no eran pueblo, precisamente porque aquellos a los que vino no eran dignos. No eran dignos, como dice la propia escritura. Dice el verso 8, regresamos al verso 8, dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Pero, y por causa de no haber sido dignos, salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y yo creo que de los malos, más tú y yo, ¿no? La condición en la que nos encontrábamos antes de recibir al Señor, antes de conocer a Dios, nuestra condición era mala, era triste. Pero esta es la gran hermosa invitación que recibimos, de ser sentados, de haber sido convidados, de haber tenido esta gran oportunidad de recibir la invitación y tomarla en consecuencia y aceptarla en consecuencia. Estos siervos son los apóstoles de Yeshua, más concretamente, porque fue a partir de que Él vino en que el mensaje fue dispersado a las naciones para que todas aquellas personas, imagínense, el apóstol Pablo fue enviado a llevar el nombre de Jesucristo nada más y nada menos a la ciudad de Corinto. Corinto, una de las ciudades más perversas de aquella época, más pervertidas. Incluso llegó el momento en que increíblemente el Señor le dijo a Pablo, no temas, habla mi palabra porque aquí tengo mucho pueblo. Así es que imagínate qué importante es entender esto. Y continuamos en el verso 11, dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Fíjate, qué importante es esto. Aquí habla de este hombre que no estaba vestido de boda. Les decía hace un momento, bueno, ¿qué implicaba aceptar la invitación? Que te vistas de forma adecuada para estar en la boda. Es lo que yo les comentaba en relación a este tiempo de vida que tenemos en este mundo. Es un tiempo en que tenemos la oportunidad de poder vestirnos, es decir, de poder prepararnos para la vida eterna, para el reino de los cielos, para el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Por esa razón está hablando en parábola, porque son aspectos simbólicos en las palabras de Jesucristo que implican una gran realidad, pero hay que entender de qué está hablando el Señor.
Dice, una vez más, verso 11, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. ¿Qué te suena? Las bodas tienen que ver con un lugar del reino ya. ¿Por qué podemos asegurar esto? Porque precisamente Yeshua habló de este momento. Y también el libro de Apocalipsis nos habla de este momento. Aquellos que no tengan el testimonio de Jesucristo y los mandamientos, ¿qué es lo que va a suceder con ellos? Van a ser echados a las tinieblas de afuera. Dice, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Te das cuenta? O estamos con él o no estamos con él. No hay términos medios. O vas a estar vestido para las bodas, para este tiempo del fin, o simplemente no lo vas a estar. Pero entonces tu lugar va a ser uno u otro, no hay intermedios. Verso 14, porque muchos son llamados, aquí está lo importante, muchos son llamados y pocos escogidos. No dice la escritura que muchos son llamados y pocos aceptaron la invitación. Tú puedes decir que aceptaste la invitación, tú puedes decir una vez más que tienes a Jesucristo en tu corazón. El asunto no es ese, el asunto es que seas escogido, que seamos escogidos. Por eso podemos recordar las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, cuidar la salvación con temor y con temblor. Él habló de un temor reverente, de algo que debemos apreciar muchísimo una vez que ya estamos conscientes de haberla recibido. Mantenernos en santidad. Todos aquellos que, habiendo sido convidados y que no fueron dignos, están representados por quienes tuvieron esta gran oportunidad de recibir el reino a través del Evangelio. Pero que por no haber tenido obras de justicia, no se prepararon con las ropas de boda. La profecía de Yeshua, que Yeshua situó en este momento respecto a estos convidados que no fueron dignos, pues tiene que ver con la profecía de Isaías acerca del endurecimiento que haría Dios en el pueblo para no oír, ni comprender para que no recibieran al Mesías. Pero también tiene que ver con un tiempo posterior a su venida, en el momento en que tenemos toda esta gran oportunidad, pero continúa habiendo gente que dice no me interesa. Dice Isaías capítulo 6, verso 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Aquí es un juicio literal para el pueblo judío. Para el pueblo judío, para que no le recibiera. Dice, y oíd bien y no entendáis. ¿Qué es lo que iba a oír bien el pueblo judío? Pues las palabras de Jesucristo, las palabras del Mesías, pero no las iban a entender. Ved, por cierto, ¿sí? Pero no iban a comprender las señales, todos los milagros que hizo Jesucristo. Verso 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. No iban a tener la revelación de Jesucristo. Para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta. Que no seas tú uno de estos, sino que tu corazón tenga la oportunidad de ser convertido, que no se agrave por la necedad, por la negación que siempre has tenido quizás en tu vida para realmente cambiar tu vida. Dice, y haya para él sanidad. Y bueno, en el cumplimiento de esta segunda profecía, ¿sí? Que hizo Yeshua a través de la misma parábola, la vemos plasmada en el capítulo 28 del libro de los Hechos.
un momento en que el apóstol Pablo, al mismo tiempo que citó la profecía de Isaías, él está cumpliendo la profecía anunciada por Yeshua a través de la parábola. Porque todos aquellos buenos y malos que sí acudieron a las bodas, nos representan a ti y a mí. ¿Estás de acuerdo? Que en otro tiempo fuimos gentiles, fuimos personas ajenas al pueblo, ajenos al pueblo de Dios. Dice Hechos capítulo 28, verso 23. A partir del verso 23 dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Te das cuenta de qué estaba hablando? No podía hablar de otra cosa. Tenía que ser de Moisés y de los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Verso 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta parábola. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Por eso te digo que aquello se da en dos tiempos. Es decir, fue en un momento en que el mismo pueblo judío no recibió. Pero otro momento a partir de Jesucristo. Una vez más, verso 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entendéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Literalmente Pablo está citando la profecía de Isaías. Verso 28 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Bueno, estaban endurecidos totalmente, no querían entender, no querían aceptar su error. Y las bodas de las que habló Yeshua en la parábola tienen que ver con las bodas del Cordero. En ese sentido, al hablar del vestido, ¿sí? Es súper importante que lo entiendas, porque es una referencia a las ropas que de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19, todo aquel que tenga las vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente, será el que permanezca en las bodas del Cordero. Que no llegue el momento en que te digan, tú no te vestiste, tuviste todo el tiempo del mundo, bueno, todo el tiempo de tu vida en la tierra, para vestirte de estos mandamientos, de esta instrucción, de aprender a vivir conforme vas a servir en el reino. Pero dijiste, no, yo continúo con mi vida y para mí está bien simplemente decir, yo acepto a Cristo en mi corazón. Y nunca cambió tu vida. De manera que el hombre que no está vestido de las bodas, pues representa a todos aquellos que no tienen las acciones justas. Que de acuerdo a la justicia de Dios, estas obras justas son los mandamientos del Señor, la Torá. Dice Apocalipsis capítulo 19, verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, y te lo dice literal, no hay interpretación, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? No es tu propia justicia. Por eso Pablo, y por eso a propósito cité este pasaje de Efesios capítulo 2. Él dice, no por obras, no por tus acciones,
sino por obras establecidas de antemano por el Señor, para que andemos en ellas. Son los mandamientos, es la instrucción del Señor. Pero aquí hay quienes dicen, bueno, pues yo voy a hacer justicia conforme yo considere que es bueno hacer justicia. Vas a dar tumbos, vas a andar a ciegas. No tienes por qué andar a ciegas. Esto es muy claro. La guía está establecida por el Señor. La forma de hacer justicia, de hacer las acciones justas y que te santifican, están en la Escritura. Así es que en la pregunta del rey quedó claro que este hombre sí fue convidado, ¿sí? Obviamente estaba ahí, fue convidado, se enteró. Porque el rey no le preguntó por qué estás aquí sin haber sido convidado. No, no fue esa la pregunta, sino la pregunta del rey implica que este hombre, si bien fue convidado, tenía responsabilidad de haberse presentado con vestiduras de lino fino y resplandeciente, porque esas vestiduras representan las acciones justas de los santos. Esto significa que una vez que cualquiera persona que recibe el Evangelio y la invitación para cambiar sus vidas mediante las acciones justas, que son los mandamientos de Dios, a partir de ese momento esa persona debe prepararse para el día de las bodas del Cordero. Tú y yo. Si tú estás escuchando este mensaje, bueno, este es tu momento. Ya no tienes excusa. De manera que de acuerdo a la enseñanza y advertencia de Yeshua, en el contexto de este capítulo, si tú y yo hemos sido convidados para las bodas del Cordero, tenemos que ocuparnos en vestir las ropas apropiadas para la boda. Estas ropas apropiadas están representadas por una vida transformada, que se rige por el amor a Dios, por el amor y el temor a Dios, en el cumplimiento de su voluntad, un temor reverente, no de miedo, sino de reverencia, de mucho respeto, que se encuentra en la Torah. Los mandamientos de Dios que han sido preparados por el Rey desde antes, para que andemos precisamente en ellos. Dice el verso 15, continuamos en Mateo 22, verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Quería entenderle una trampa a Jesucristo y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Pero esto es hipocresía. Se acercaron a propósito para hacerle caer. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. De acuerdo a los registros históricos, incluyendo a Flavio Josefo, identifican a los herodianos como una secta político-religiosa que era judía, pero fiel a Roma. Y en especial a Herodes, a los Herodes. Así es de que, bueno, esto fue una estrategia encubierta. La estrategia de los fariseos, al haber enviado a sus estudiantes, discípulos de los fariseos, los seguidores, junto con los herodianos, fue en realidad una trampa que quisieron tenderle al Señor. Que a propósito de los fariseos, el propósito de los fariseos porque era matar a Yeshua. Sin embargo, ellos no podían hacerlo porque se les prohibió la pena capital en el tiempo de Yeshua. De manera que la idea fue que a Yeshua, que en ese momento de la pregunta Yeshua dijera algo para incriminarlo. Y en este caso tenía que ver con que él declarara que no se debía pagar el tributo a César, porque esto representaba una traición. Podían acusarlo de sedición en contra de Roma. Y por ello contarían precisamente con estos testigos, ¿no? Que fueron con los herodianos, los religiosos que fueron con los herodianos para hacerle caer al Señor. Dice, y aquí viene la pregunta, dice el verso 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Yeshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción.
Le dijeron de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Impresionante la forma en cómo respondió Yeshua, porque no respondió como esperaban estos hombres. Cuando Yeshua dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, en realidad está dando no solo una respuesta a estos enviados que le tentaron con hipocresía, sino que en realidad la respuesta de Yeshua implica una enseñanza muy, muy importante que armoniza perfectamente con el propósito de su venida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él trajo paz. Su propósito era traer paz al mundo y no confrontación. Yeshua sabía que todo, absolutamente todo el pueblo estaba obligado a dar tributo. ¿Por qué? Porque estaban gobernados por Roma, estaban conquistados, no eran libres como para decir no pago, pues iban a la cárcel, imagínate. La respuesta de Yeshua no tiene que ver con idolatría. Hay quienes dicen por la imagen de la moneda, pues ahí en un momento tuvo que ver con idolatría, ¿no? Porque estaban pagando el tributo. Nada que ver, eso es un concepto totalmente erróneo. Hay que ser más realistas y de acuerdo a la condición histórica en que se encontraba Israel en ese momento, no tenían opción, el pueblo no tenía opción, estaba conquistado, estaba gobernado por Roma y tenían que pagar el tributo. Hoy en día, tú en tu país, aquí en México, en Argentina, en Estados Unidos, donde quiera, tú pagas tributo, tú pagas impuestos, ¿eh? Vas al súper, compras cualquier artículo y ya estás pagando el impuesto porque ahí mismo ya te aplican automáticamente el pago del impuesto. Aparte, ¿no? De que si tienes negocios, pues tienes la obligación de cumplir con tus impuestos, ese es el tributo, ¿no? ¿Y por qué es necesario el tributo? Bueno, porque con esos dineros se pagan a las instancias de gobierno, a los funcionarios de gobierno, a los empleados de gobierno, etcétera, etcétera. Todo tiene un propósito lógico. No tiene nada que ver con idolatría, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Somos estudiantes, no somos religiosos. No somos religiosos, siempre se los hemos comentado. Nosotros compartimos la palabra de Dios, pero no tenemos religión. No estamos alineados a ningún tipo de religión. Solamente somos estudiantes. Y si alguna etiqueta pudiéramos querernos poner, pues entonces somos discípulos de Jesucristo. Somos sus estudiantes, somos sus aprendices. Así de que eh, hay que desechar esa idea equivocada que por ahí se ha divulgado en ese sentido, porque no tiene sentido acerca de la idolatría por la imagen de la moneda, no tiene nada que ver. Yeshua lo que está dando es una cátedra impresionante en esas pequeñas palabras, en esa pequeña expresión. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tú no te confundas. Tú eres un ciudadano de cualquier ciudad en la dispersión del mundo, tienes obligaciones civiles que cumplir. Y no por el hecho de que seas un creyente en Jesucristo vas a dejar de cumplir con tus obligaciones como ciudadano. Todavía no está establecido el reino. Todavía no está establecido el reino. Cuando se establezca el reino, entonces tendremos un rey. Ahí sí, entonces será su voluntad. Pero mientras aguardamos ese momento glorioso, pues bueno, eh, estamos viviendo la dispersión, hay que tener mucho, mucho cuidado. Recordemos la carta que Jeremías envió a los exiliados en Babilonia por parte del Señor. El Señor le dijo a Jeremías, escribe esta carta, y en esta carta, en Jeremías capítulo 29, ustedes pueden ver el consejo que Dios le da a el pueblo, a su pueblo en la dispersión, en el exilio de Babilonia. ¿Qué les dice? Cumplan con sus obligaciones, sean buenos ciudadanos, oren por las autoridades, para que les vaya bien y a ustedes les vaya bien. Oren por las autoridades, cumplan, cásense, tengan una vida sana, en fin. No les dijo que dejaran de cumplir la ley, su voluntad, claro que no, estaban en la dispersión,
pero tenían que continuar siendo obedientes al Señor. Muchos lo hicieron, muchos no, en fin, el asunto es ese, ¿no? Que hay que tener muy claro la enseñanza de Yeshua. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No significa que tu vida sea que tengas dos facetas en tu vida. No, tú vas a cumplir con tu obligación de ciudadano con temor a Dios, obedeciendo en todo al Señor, viendo que tu vida común en relación con los demás sea de respeto a la voluntad de Dios. Esa es tu guía. De modo que la respuesta de Yeshua fue en ese sentido. Dice Romanos capítulo 13, verso 1. Y Pablo entendió perfecto esta enseñanza de Jesucristo y así lo enseñó. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infringir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Esto es lo que te hace diferente, es lo que te hace ser un hijo de Israel. No solo por temor, no solo porque esté en la ley, no porque tengas el castigo, sino porque debes ser consciente de tu posición, de tu condición en la que te encuentras. Verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. A que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Así es que entonces podemos entender que en la respuesta de Yeshua a los herodianos también está implícito el mandamiento de dar a Dios la honra debida en absolutamente todo. Esta fue la razón por la que el texto concluye diciendo que los que tentaron se maravillaron. Porque la respuesta de Yeshua nunca les quitó el estatus de autoridad terrenal a ellos mismos, a Roma, porque él sabía que eso estaba profetizado. Fíjate qué importante, qué importante. Por eso muchos no lo entendieron. Verso 22. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, otro tema importantísimo también, y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. Este mandamiento se dio con todo el propósito en aquel entonces de que las tribus no mermaran, sino que continuaran creciendo. Por eso hay que entender por qué están diciendo ellos esto. ¿Sí? Ellos no están hablando de algo que se les ocurrió, están citando el Deuteronomio, la ley que habla de este mandamiento, en donde si la mujer no había tenido descendencia y tenía que mantenerse en esa casa y llegar, y en su caso que se llegara el hermano del que murió, de su esposo difunto, para darle descendencia. Ese era el propósito solamente, no era otro aspecto, pero tuvo ese fin, de que las tribus no mermaran. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, pero aquí le están poniendo un ejemplo que tiene todo el propósito de tentarle, por supuesto, dice. Pero bueno,
Ahorita les digo, es que ellos expresaron, al hacer esta hipótesis o al expresarle esto a Yeshua, ellos expresaron su propia ignorancia. Dice verso 25, pues hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. O sea que significa que todos se murieron, ¿no? Es una hipótesis totalmente inventada, claro. Verso 27, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Fíjate qué absurdo, porque ellos están exponiendo su total ignorancia acerca del reino de los cielos, acerca de la resurrección, el propósito de la resurrección. La razón por la que estos saduceos preguntaban este asunto de la resurrección es porque estos judíos, los saduceos, nunca tuvieron la revelación de la resurrección. Ellos no creían en la resurrección, a pesar de que las escrituras lo reflejan. Y dice el verso 29, entonces respondiendo Yeshua les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué te está diciendo Jesucristo? El propósito de la resurrección tiene que ver con una vida restaurada. Por eso, el apóstol Pablo, cuando habla de la venida de Jesucristo, cuando habla el llamado, el supuesto llamado, malentendido en ocasiones, arrebatamiento, tiene que ver con este momento. En un momento seremos transformados en su venida. Los que quedemos todavía, si supongamos que viene el Señor, en ese momento seremos transformados. ¿A qué se refirió Pablo? Seremos transformados en seres espirituales. Y la razón es obvia, muy simple, porque este cuerpo, carne y sangre, se deteriora con el tiempo. No puede heredar la vida eterna. ¿Qué vas a hacer en el reino de los cielos si vas a durar un día? Con este cuerpo. No tiene sentido. La resurrección tiene que ver precisamente con una transformación. La transformación de nuestros cuerpos. Por eso dice el Señor que resucitarán aquellos y vendremos a juicio a todos, en donde el Señor juzgará a todos y Él decidirá quiénes estarán a su diestra y quiénes estarán a su izquierda y serán echados al fuego eterno. Así es de que, bueno, en este sentido es como nosotros debemos entender este momento glorioso. Pero estos que no creían en la resurrección estaban pensando que iba a ser lo mismo. Imagínate, ¿no? Qué absurdo que le hacen a Yeshua esta pregunta. ¿De cuál de los 7, que de acuerdo a la ley se cumplió el mandamiento, de quién va a ser esposa? Pues de nadie. Haz de cuenta que vamos a ser como hermanos todos. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener ese aspecto carnal, que es precisamente lo que vino a decadencia en el hombre. Lo que trajo a decadencia en el hombre. Dice el verso 29, entonces respondiendo Yeshua les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Dice 1 Corintios, ¿sí? Vamos a 1 Corintios para confirmar estas palabras de Yeshua. Capítulo 15, a partir del verso 50, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, en el momento de su venida, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que tenemos, se vista de incorrupción y esto moral se vista de inmortalidad. Perdón, esto mortal se vista de inmortalidad. Así de que, pues bueno, yo creo que está muy claro, ¿sí? Cómo es que
Pablo lo expresa en base a la enseñanza de Jesucristo. Verso 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac? Dice, yo soy, no dice yo fui. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por supuesto, esto lo dijo el Señor a Moisés cuando le dio las instrucciones para ir a Egipto a librar a Israel. Para ese entonces, los patriarcas ya no estaban en vida terrenal, pero la expresión de Dios implica un presente. Por eso dice, yo soy el Dios de Abraham. No dice, yo fui el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Este razonamiento magistral de Yeshua para exponer que en la Torah está registrado acerca de la resurrección, lo vemos en la propia respuesta de Yeshua al decir que Dios anunció lo siguiente. Dice Éxodo 3, verso 6. Y dijo, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo a mirar a Dios. Imagínate qué momento vivió Moisés en ese momento. Así es que la expresión yo soy es la expresión hebrea que significa Eye, Ashe, Eye. Y traducido significa, según las reglas de la gramática hebrea, significa yo soy aquel que fue, el que es y el que será. Es decir, yo soy aquel que está siempre presente, el eterno yo soy. Esto significa que el tema de la resurrección está ligado automáticamente con la eternidad de Dios respecto a los que están para resucitar. Y aunque Abraham, Isaac y Jacob no viven hoy en día, ¿sí?, ellos están para resucitar como tú y yo. Claro, la respuesta de Yeshua implica un plano en la eternidad y no solo en la actualidad. Así de que entender la eternidad implica algo súper importante para nuestra fe. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. Por esa razón, debemos cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar. Si tú pensabas antes que pues esta vida lo era todo, ibas a entregar todo tu tiempo para disfrutar al máximo con dinero, lo que más que puedas ganar, porque no entendías la eternidad y la posibilidad de esta vida eterna. Quizás este momento sea el que estabas esperando para cambiar tu forma de pensar. Y dice el verso 33, oyendo esto, regresamos a Mateo 22, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, fíjate, eran contrarios, como que ellos no congeniaban en muchos aspectos, los saduceos y los fariseos, pero en este caso se unieron. Dice, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Yeshua le respondió, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Y aquí le pone un candado el Señor para que no se confunda nadie y desprecie aquel mandamiento que te permite cumplir el primero y más importante. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento que dice es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué impresionante respuesta les dio el Señor, precisamente a propósito, para que tengan siempre presente que todo aquel que diga que ama a Dios, miente si a su hermano lo desprecia.
Amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente implica amar a Dios con todo nuestro ser, ¿sí? Alma, cuerpo y mente. La prueba tangible de que yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente es que en verdad yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Cualquiera que diga amar a Dios y que tenga falta de perdón para con su hermano, miente. Yeshua enseñó a manifestar la verdad, la verdadera condición del amor a Dios respecto a nuestro prójimo, entendiendo que de nada sirve todo lo que yo haga para agradar a Dios si no perdono a mi hermano. Dice Mateo 5, capítulo 5, verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, algún problema, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yeshua, al decir que de los mandamientos, de los dos mandamientos, tanto del amor a Dios como del amor al prójimo, depende toda la ley y los profetas, se refirió a que para cumplir toda la ley y los profetas debemos hacerlo con el espíritu de estos dos mandamientos. El espíritu de la ley de estos dos mandamientos. Es decir, con la esencia que implica amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y con toda la esencia del amor al prójimo. Si entendemos esto en su perspectiva correcta, estaremos agradando al Señor. Verso 41, continuamos. Mateo 22 dice, y estando juntos los fariseos, Yeshua les respondió, les preguntó, perdón, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David, claro, claro, lo dicen los profetas, lo dicen los salmos. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Les puso en jaque. ¿Por qué a propósito sacó este tema Jesucristo? Por el tema de la resurrección. Precisamente por eso. La razón por la que Yeshua les hizo la pregunta a estos judíos acerca del Mesías. Y una vez que ellos respondieron, lo que les responde en Yeshua, lo que les dice, lo que les cita, lo que les recuerda es el Salmo 110, que tiene que ver precisamente con la eternidad del Hijo, que es desde antes de Abraham. Con lo cual Yeshua una vez más confirmó el evento de la resurrección, en virtud de que la deidad de Yeshua trasciende al siglo del hombre. Verso 46 dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Todos los hombres, todos estos hombres que constantemente confrontaron a Yeshua, representan hoy en día a todos aquellos que por causa de sus propios razonamientos envanecidos dudan de las cosas poderosas y sobrenaturales de Dios. Es por eso que David, profetizando precisamente los acontecimientos, escribió en el Salmo 110 lo siguiente. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Que el Señor tenga misericordia y que nos permita entender en su perspectiva correcta todo este mensaje de salvación que tiene el propósito de cambiar nuestras vidas. Amén.